Sean bienvenidas y bienvenidos a... Resonancias íntimas del teatro. Resonancias íntimas del teatro. Dramaturgia, Dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, música, coreografía. maquillaje. Todo esto y más Conforma la escena teatral. Se levanta el telón. Muy buenas noches. Les saludamos Sergio Bonilla y Alegría Martínez. Hoy le damos la bienvenida a nuestra invitada Cecilia Sotres, actriz, cabaretera, dramaturga, directora y activista con más de 25 años de trabajo profesional, que es egresada de la carrera de actuación del CUT, Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Ha tomado diversos talleres y seminarios, tanto de teatro y cabaret como de género y sexualidad. Entre sus maestros destacan José Sánchez Sinisterra, Leo Bassi, Gael Rabas, Leopold Kern, Hebert Wolfan y Mónica Cabrera. Sotres ha sido la principal impulsora del género del cabaret, motor de formación de nuevas generaciones de cabareteros y cabareteras, que se ha enfocado en la docencia e investigación de la historia y las herramientas de este género. Desde 1999 imparte cursos teórico-prácticos de teatro cabaret por toda la República Mexicana y Centroamérica. Cecilia Sotres es fundadora desde 1998 de la compañía Las Reinas Chulas, que administra el Teatro Bar El Vicio desde 2015, epicentro del cabaret en México, donde han montado más de 100 espectáculos que escriben, dirigen, producen y actúan, entre los que destacan La Banda de las Recodas, Las Miserables y A Chuchita sí la bolsearon, Si la llevaron al baile y Si le hicieron de chivo los tamales, obra coproducida con la UNAM. Cecilia Sotres publicó en 2016 el libro Introducción al cabaret con albur, en el que condensa su experiencia como docente. Primer y único libro de herramientas del cabaret, editado por Paso de Gato y Ediciones Chulas. Cecilia es autora del artículo Me duele cuando me río, el humor visto por una cabaretera, publicado en la revista cibernética de arte alternativo y disidente Carpa 2.2 de California State University. En 2019 estrenó su monólogo Lucy, la historia cabareteada de las mujeres, investigación de 2 años que hace un repaso histórico del lugar de las mujeres en nuestra sociedad y que después de una larga temporada en la Ciudad de México se presentó en marzo del 2020 en Rotterdam, Holanda, en el Woman Festival, y en 2024 en la Bienal Internacional de Cabaret en Curitiba, Brasil. En 2014, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal les otorgó la Medalla al Mérito Cultural y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal les entregó en 2016 el premio Hermila Galindo a la AC Teatro Cabaret Las Reinas Chulas. Desde 2022 ha sido directora del espectáculo Tengo un sueño, en el que dirige a más de 1,000 niños de los semilleros creativos de la Secretaría de Cultura en cada emisión, que se llevan a cabo en el Auditorio Nacional. En televisión participó en Gregoria la Cucaracha, serie científica y social coproducida por Canal 22 y Teatro Cabaret Reinas Chulas AC. Actualmente escribe y actúa para Operación Mamut de Canal 11, programa de cabaret dirigido por Fernando Rivera Calderón, que lleva más de 3 años al aire. Gracias por estar esta noche con nosotros, Cecilia. Muchas gracias, Alegría, gracias, Sergio. Un placer y un honor estar aquí con ustedes. Al contrario, muchas gracias, Cecilia. El honor es nuestro. Oye, ¿cómo llegó el cabaret a tu vida?
Pues por Tito Vasconcelos, que empezó a dar clases en el CUT, Cermeño, Raúl Cermeño, que en paz descanse, este gran director del CUT, se le ocurrió la maravillosa idea de invitar a Tito a dar clases en una escuela que, como ustedes saben, pues era todo la antítesis total del humor y de la carcajada y de la guasa. Era todo serio, era todo militar casi, era, pues bueno, lo que era antes la educación, la pedagogía teatral, que era pues completamente jerárquica, totalmente el director es lo que dice, lo que haces. Además estoy diciendo el director, porque generalmente pues eran hombres. Casi religiosa, varones, ¿no? Sí. A los cuales pues no les podías cuestionar nada. Entonces pues de pronto llega Tito Vasconcelos a darnos clase. Primero nos dio una clase de historia de la escena en México y después ya un taller de teatro cabaret con dirección a nuestra primera puesta en escena del grupo del cual yo formaba parte, de la generación que yo formaba parte, y pues nos cambió la vida porque fue empezar a leer el periódico para empezar, que nadie leía el periódico en ese momento en los alumnos y las alumnas. O sea, era una infamia eso, ¿no? O sea, que un actor y una actriz no esté enterado de lo que está pasando en la sociedad. Después fue leer todo Shakespeare, leímos absolutamente todas las obras de Shakespeare, entre todo el grupo, pero toda. Después fue adaptarla y nosotras mismas, improvisar, escribir, conocer obviamente a Jesús Rodríguez, a Liliana Felipe, y ver cómo se trabajaba el cabaret, ¿no? Que era otra manera, no era una organización vertical, sino era bastante horizontal, ¿no? En la cual todo el mundo participaba, muy democrática en ese sentido. Todo el mundo escribía, todo el mundo opinaba y todo el mundo daba su punto de vista después de haber estudiado la realidad social y política, ¿no? Entonces, bueno, pues nos abrió, y además decirlo de una manera divertida, con humor, que el público se divertía. Entonces hicimos la primera puesta en escena en la UNAM, que se llamó Shakespeare a la carta. Eso fue en el año 95, 96, por ahí. Y 96 estrenamos, porque este año vamos a cumplir 30 años de haber estrenado esa obra. Y entonces fue ya para mí así como otro mundo. Mi papá era periodista, entonces yo tenía como mucha afinidad con el periodismo, con la noticia del día a día, etcétera, y me encantó y me enamoré del cabaret. Y después hicimos otra puesta en escena con Pepe Caballero, que fue una adaptación de Wu Rey que hizo Enrique Rentería, y fue también muy cabaretera, también de muchísimo humor, que fue con lo que nos titulamos. Y ya, de ahí empezamos a hacer cabaret. De hecho, pues bueno, las Reinas Chulas no somos de la misma generación, somos de distintas generaciones, pero por azares del destino nos unimos y empezamos a hacer ya cabaret. Cecilia, ¿ha habido temas en tus espectáculos en los que te hayas autocensurado o en los que alguien del público se haya sentido ofendido? Sí, muchas veces. ¿A ver alguno? Sí, bueno, uno no es perfecto y lejos está uno de serlo. Sobre todo al principio, pues hasta dónde puedes jugar con el público, ser políticamente correcto, incorrecto, eso todavía en nuestro tiempo era menos claro, dijésemos, ¿no? Nosotras todavía hicimos una obra con blackface, que ahorita yo no haría, pero ni por pienso, imagínate, nos linchan, ¿no? Sí. Y la hicimos. Sí. Y entonces hasta que vino alguien, un afroamericano de Estados Unidos, y dijo, oigan, esto está muy mal. Y entonces así de, ¿por qué? Si nos la estamos pasando bomba, era con Regina Orozco, cantábamos, acaba de ganar Obama, y era divertidísima la obra, pero pues realmente no nos habíamos dado cuenta, imagínate, ¿no? Y no hace tanto. Y bueno, antes de eso, muchas cosas peores, ¿no? Yo me acuerdo una vez que Jesús ofendió muy fuerte a una persona del público y que salió inmediatamente a ofrecerle una disculpa, ¿no? Y ella misma nos dijo, me pasé, la regué. Entonces, bueno, pues no hay nada mejor que cuando la riegas, pues decirlo, ¿no? Decir, claro, sí, perdón, la regué. Y salió inmediato, pero fue así de, ni siquiera se cambió. O sea, salió a ofrecerle una disculpa a la mujer a la que le había... No me acuerdo ya en este momento qué le dijo, pero fue ofensivo. O sea, a ella no le gustó nada y fue ofensivo, ¿no? Entonces, bueno, tampoco se trata de ofender al público. Se trata de hacer complicidad y reírnos junto con él y de reírnos de los vicios, de las faltas, de lo cínico, de los políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hacer complicidad, no te vas a reír del público. Entonces, o sea, es reírte con él, no de él. Entonces, de pronto, pues uno se le va y uno está educado en un sistema, digo, por más que hayamos trabajado años y todo, en un sistema patriarcal, clasista, racista, etcétera. Así fuimos educados. Entonces, digo, cada vez menos, evidentemente, pero al principio pues, se te sale de pronto algo, ¿no? Misógino, lesbofo siendo lesbiana,
lesbiana, etcétera, Machista, etcétera, sí, machista, claro. ¿no? O sea, que no es irónico, que de pronto es muy directo y que de pronto pues puede ofender a alguna persona. Entonces, no, claro, muchas veces me he equivocado, muchas veces he ofendido a la gente. No, bueno, no muchas, pero sí algunas. Y la autocensura, esa es menos, yo creo. No la tengo como tan en el radar, pero seguramente alguna vez sí he dicho, no sé, mejor no lo digo, porque no sé si está bien, no sé si está mal, ¿no? Entonces mejor vámonos por otro lado, a lo mejor como de miedo de decir algo que a lo mejor no le puede gustar a todo el mundo, ¿no? Y que además la línea cada vez se adelgaza más, ¿no? Pues no necesariamente, también es como una comprensión de que lo que estamos Más bien, criticando claro. es el abuso de poder, ¿no? En Claro. todas sus formas, en absolutamente todas sus formas. Entonces, ya que entiendes eso, es un poco más esta cuestión últimamente de los estandoperos y de los cómicos como de antiguos que dicen, no, es que ya no nos podemos reír de nada. No va por ahí. Nos No, podemos reír muchísimo me de refiero todo, a que ¿no? el cabaret es una línea delgada. Ah, sí, el cabaret es una línea muy delgada. Por supuesto. Sí, estamos en la Lo otro tiene que ver con una reinvención del lenguaje y de... Sí, totalmente, y de conceptos, ¿no? Uh-huh. Absolutamente. Bueno, y están en un filo de la navaja también percibiendo al público, cómo reacciona. Sí, ¿no? sí, Es no, muy bueno, difícil. el público es lo que dice Nora, ¿no? Que es una dramaturgia en vivo muchas veces lo que estamos haciendo. Digo, obviamente a veces hay obras mucho más escritas, hay obras mucho más improvisadas, hay de todo. Hemos hecho una infinidad de estilos, obras que nos han llevado años, obras que hemos escrito en una semana. O sea, ¿no? Es muy amplia la variedad de estilos que hemos hecho dentro del teatro cabaret. Pero de pronto, bueno, en estas obras que tienes que improvisar mucho y que el público forma parte de la dramaturgia de la obra que estás escribiendo en vivo en ese momento, pues sí, de pronto también no sabes cómo va a reaccionar. En general tienes bastante idea y sobre todo depende en el espacio en el que sea. No es lo mismo si la obra la hacemos en el Zócalo capitalino, en un festival enorme en donde hay miles de personas, así la haces en Teatro Bar El Vicio, que caben 100 personas, que está muy acotado, que ya sabes más o menos qué público va ahí, que si la haces en Jalapa, en fin, etcétera. O sea, es como sabes un poco más o menos cuál va a ser tu público, ¿no? O el de afuera de un mercado, etcétera, Claro. ¿no? Entonces más o menos sabes qué público va a ser, pero de cualquier manera pues siempre tienes que estar preparada para alguna sorpresa y para estar como con las antenas muy abiertas, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué habilidades necesitan tener un alumno y una maestra de cabaret? Yo diría que ahí sí es como mi experiencia académica ha sido muy aprender mucho yo. O sea, yo como les digo a los alumnos, yo me los chamaqueo porque yo aprendo más de ellos que ellos de mí, seguramente, aunque no se den cuenta. Aprendo mucho, es como, para mí dar clases es como un laboratorio de verlos y decirles, a ver, por aquí, y cambiar el ejercicio y cambiar la forma y decir, a ver, ahora hagan esto, ahora, ¿no? Experimenten, y eso es muy bonito. Pero bueno, ¿qué se necesita? Pues aprender a reírse de uno mismo, eso definitivamente. Si no te sabes reír de ti mismo, creo que no puedes hacer cabaret ni enseñarlo. Que digo, no se enseña, se enseña haciendo, o sea, se aprende haciéndolo, y además cada quien tiene su estilo. De todos los alumnos que han pasado por mis talleres, pues los estilos ya cuando ellos hacen su cabaret es muy distinto, ¿no? Son muy distintos a lo que yo hago, y qué bueno. Ahora los chavos, ¿no? De 20añeros, pues están metiendo muchísimas cosas, pues ya de redes sociales, de TikTok, ¿no? Que son pues la realidad actual. O sea, yo no tengo esa cercanía, pues cuando nosotros nacimos no había internet, ¿no? Entonces, a pesar de que más o menos soy medianamente, no soy tan analfabeta de las redes y de todo eso, pero de todos modos, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, pues sí, ya los lenguajes son distintos. Pero bueno, se necesita pues eso, muchas ganas de reírse de sí mismo, ganas de leer, de aprender, de tener una postura crítica, ¿no? Y tener el valor de decirlo y de hacerlo. Y bueno, ya si lo vas a hacer profesionalmente, pues sí necesitas, pues un poco trabajar el cuerpo, la voz, el baile, eso te va a ayudar mucho, pues, ¿no? El baile, el canto, etcétera, porque pues forma parte, ¿no? Junto con el humor, la música es el mar por el que navega el cabaret, como decía Liliana Felipe. Entonces, pues es muy importante, ¿no? Es un elemento vital en el cabaret. Entonces, pues entre más lo domines, aunque no tengas una voz excepcional, pero sí, pues la puedes trabajar, ¿no? Ahora, si tienes una voz excepcional, pues mejor, ¿no?
Seguimos platicando con la actriz y cabaretera y docente Cecilia Sotres. Cecilia, ¿qué haría una actriz de cabaret sin la clase política? ¿Qué personaje te ha dado mayor material para tus espectáculos y cuál ha sido el más difícil? Ay, qué pregunta más complicada. Bueno, obviamente la clase política, sobre todo para quienes hacemos cabaret político directo, pues, porque todo es político, pero el cabaret directo político, la parodia, dijésemos, de los personajes políticos y la improvisación con la noticia de la semana, pues no seríamos nada sin los políticos y las políticas. Y bueno, he hecho muchísimos personajes. Yo creo que el que he hecho más años fue Peña Nieto, porque lo hice desde que era gobernador del Estado de México. Entonces lo hice muchos años, lo hice 12 años y luego lo he seguido haciendo de pronto, pues, ¿no? Cuando sale alguna nota, en Mamut lo he hecho. Y ese personaje particularmente fue muy difícil porque al principio era como muy fácil, muy tonto. Lo agarramos en una obra que se llamaba El coronel no entiende aunque le escriban. Y justo que estaba Tito hacía la gaviota y yo hacía Peña Nieto. Y ahí era como muy tonto, ¿no? O sea, al principio lo hice muy tonto. Y después me di cuenta que no era tonto, ¿no? Que creo que quería navegar con bandera de tonto. Entonces fue un personaje que fue cambiando mucho a través de los años y después era encantador. Entonces ya no quería yo que a la gente le encantara el personaje. O sea, yo quería que lo odiaran. Entonces también así hubo un momento en que yo ya no lo quería hacer, pero lo tenía que seguir haciendo por las circunstancias. Luego hicimos otra obra que llevamos a Berlín y a Madrid. Y entonces había un pedazo en que era Freddy Krueger, ¿no? Entonces era como el malo de Malolandia, pero se transformaba y regresaba a serlo, ¿no? Entonces, sí, que era más perverso, ¿no? Que tonto. Entonces, bueno, pues uno va cambiando su interpretación y además la parodia que yo hago no es una imitación, dijésemos, tal cual del personaje, sino es una interpretación de cómo absorberle lo que tú piensas que es el personaje, ¿no? Entonces, pues en ese sentido fue complicado. Y sí hubo un momento en que yo ya lo odiaba y ya no lo quería hacer por nada del mundo, que ya estaba muy cansada de hacerlo. Bueno, después de 12 años... Sí. ¿Y ahora resucitó o ya lo Te digo que de pronto, cuando ha dado la nota alguna vez que estaba, no sé, en Italia, no sé qué, hicimos ahí un sketch, pero ya muy esporádicamente lo hago. Ahora anda por ahí Marcelo, ¿no? Ahora anda Marcelo, anda Claudia. Pues ya sabes, ahí le hacemos a lo que... ¿Hay de dónde? ¿Hay de dónde? ¿Cuáles son los principales obstáculos y retos para mantener vivo un espacio como El Vicio en Coyoacán? Mira, no suena extraño, pero lo más difícil es la parte burocrática y administrativa. Eso es lo más difícil, sobre todo para un espacio pequeño, el tramiterío, los usos de suelo, las licencias. Por encima de mantenerlo caliente, que sí. Eso casi... Eso es muy complicado y obviamente después de la pandemia fue súper difícil y ha sido muy difícil levantarlo. Yo diría que apenas empezamos a salir de la pandemia, o sea, del crack que fue la pandemia, ¿no? Uh-huh. Apenas, o sea, tuvimos el espacio casi un año cerrado. Entonces fue muy difícil levantarlo, mantenerlo y levantarlo. Pero aún así, o sea, a pesar de que, claro, el día a día y la programación es bien compleja y es una montaña rusa, a veces tienes llenísimo, a veces vacío, funciones que dices, híjole, me hubiera salido más barato no abrir. Pero aún así, con todo eso, bueno, eso lo pasas. Pero lo otro sí es complicadísimo, no nos enseñaron a hacer el tramitismo, ¿no? Y es muy complejo, o sea, pagar una renta, pagar no sé qué, es muy caro para un espacio independiente, totalmente sin subsidios, ¿no? Es muy, muy, muy caro mantenerlo. O sea, simplemente ahorita el permiso de los sismos, ¿no? Esta cosa, pues te cuesta, no sé, 60,000 pesos, ¿no? 70,000. ¿Cómo paga un lugar? Una cosa así, no tienes para pagarlo. De verdad no tienes para pagarlo. O sea, se los digo en serio. Y así hay muchísimas cosas. Programa de protección civil, no sé qué, que lo sumas al año y dices, ¿de dónde voy a sacar esto? O sea, si de la taquilla apenas viven los artistas, o sea, apenas sacan los artistas pues así lo mínimo decente cuando está lleno. Entonces, eso es lo más complicado de mantener un espacio independiente. Qué rudo.
Seguimos platicando con la actriz y cabaretera y docente Cecilia Sotres. Y justo, Cecilia, en este espacio independiente acaban de estrenar Viva la Libertad, carajo, en la que participas tú, Nora Huerta y Marisol Gacé, con música de Claudia Arellano, y se presentan los sábados a las 19:30 horas en El Vicio. Platícanos de qué va. Pues es una crítica a la derecha, a esto que acabamos de ver, ¿no? El ascenso de Trump. Y bueno, el mundo está bien loco, ¿no? Entonces, bueno, tenemos espacios como México que son como bastante positivos en el sentido de que por lo menos el discurso va hacia un humanismo, hacia por el bien de todo primero los pobres. Digo, de ahí a que se haga realidad es una distancia, pero por lo menos el discurso está ahí. Hay muchas cosas que sí se están haciendo para que eso suceda. Han salido de la pobreza. O sea, eso no me lo cuentan, lo hemos visto, ¿no? Más de 9 millones de personas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo eso. Y bueno, pues hay países, Brasil regresó, parece que a ese camino, Uruguay ahorita, ¿no? Que acaba de ganar la izquierda, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues vemos el ascenso de Trump. Trudeau ya se fue y entonces entra un Trump canadiense. Vemos la ultraderecha en Alemania tremenda, sí. en Italia, ¿no? Entonces en muchos países, y bueno, de Latinoamérica, pues en Argentina, Salvador, ¿no? Entonces estamos viendo un ascenso de la ultraderecha y además es una mucho más peligrosa porque es económica, ¿no? ¿Quién está detrás de Trump? ¿Quién está detrás de la ultraderecha? Alemania, ¿quién le está empujando? Pues Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que no es posible que tenga 4.500 millones de dólares, una cosa que no alcanzas a imaginar, pues, ¿no? Y que es patético, es grotesco, es absurdo que una persona tenga tantos bienes en su poder y que además eso pues crea una mayor desigualdad de todo, ¿no? Porque si hay avances tecnológicos, avances en salud, avances en esto y avances en otro, pues solo el 1% de la población mundial va a poder tener acceso a ello, porque el resto del 99% no tenemos ese dinero que tienen estas personas para los avances de la ciencia, de la tecnología, de Entonces vuelve un mundo pues mucho más desigual. Y esa es la derecha que está detrás de la derecha política, que en realidad pues es una pantalla, ¿no? Entonces, la derecha económica, esa es la que está así de, híjole, estamos en el peor neoliberalismo posible, o sea, es un post-neoliberalismo, y ¿qué viene, no? Entonces, este sistema se está tambaleando, ¿se va a caer, no se va a caer? ¿Qué va a pasar? El cambio climático, o sea, principalmente lo que nos va a cobrar todo esto es la naturaleza a la que hemos deshecho, ¿no? El mundo animal, el mundo vegetal, el mundo marino, a los cuales hemos deshecho total y absolutamente, y ya nos lo está cobrando, y nos lo va a seguir cobrando y cada vez más. Y lo peor de todo es que los más afectados sigue siendo, ¿no? los países pues más débiles, económicamente hablando, me refiero a eso, ¿no? No estoy hablando de categorías de países, ¿no? Y entonces, pues de eso hablamos, ¿no? De estos personajes, obviamente, Trump, Milei, bueno, que nos sacó esa bonita frase de Viva la Libertad, y además... ¿Quién lo interpreta? Bajo, Marisol, bajo los nombres de libertad, ¿no? Híjole, ese concepto que es tan bello, tan hermoso, y lo desgaja, ¿no? Y es así como cuando Salinas volvió el concepto de solidaridad, claro, ¿no? Que es bellísimo, lo volvió así de no, ya no lo puedo decir la palabra porque este tipo la desgajó, la destruyó, la volvió un deshizo. eslogan. Entonces dices, híjole, no puedes destruir la palabra, el concepto de libertad, ¿no? Entonces, bueno, pues de eso hablamos en medio de canciones, son 3 lindas damitas, bueno, ya no tan lindas ni tan damitas, pero son 3 amitas de casa casi que nos van a relatar estas historias. Hay unas máscaras preciosas hechas por Brenda Hernández, una artista plástica increíble que hace mucho. Justamente la semana pasada estábamos discutiendo que teníamos ya con ella desde 2005 trabajando, ¿no? Entonces tenemos ya 20 años. El Vicio justamente este año cumple 20 años como Vicio, desde 2005 estamos ahí administrándolo, y el espacio 35 años como cabaret, ¿no? Fue 15 años El Hábito y ahora 20 años ya de Teatro Bar El Vicio. Entonces es un espacio, pues es herencia de Salvador Novo, y pues les invitamos a que vengan a ver Viva la Libertad, carajo, todos los sábados a las 7:30 de la noche.
Madrid número 13, ahí muy cerquita de la Cineteca y del Museo Frida Kahlo. Y bueno, pues es un teatro bar, entonces no solo pueden ver la obra y divertirse un buen rato, sino además pues tomar una copa, cenar un poquito. Tenemos una cocina pequeña pero muy rica, un chef muy bueno. Entonces bueno, ahí de eso se trata el cabaret, de reírnos de las desgracias y de reírnos de estos tipos, porque además pues regresan a un patriarcado, ¿no? Tremendo. Elon Musk tiene 12 hijos, dice que hay que poblar, que no. Sí, anda diciendo. Ya negó a una hija, ¿no? Trans, y ella a él, o sea, totalmente así de ya ese hijo no existe para mí, ¿no? Y con eso basta. Sí, entonces bueno, es además un reto, ¿no? Milei, haciendo todo, pareciendo la Secretaría de las Mujeres de Argentina, el lenguaje incluyente, el aborto. Entonces es una regresión. Entonces pues sí tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí estamos en jauja, digo, sinceramente, ¿no? Comparados con el resto del mundo. Pero pues tenemos que unirnos, y yo creo que pues ahí hacer un cónclave latinoamericano de izquierda es buena idea. Sí lo es. Bueno, pues te agradecemos que hayas estado esta noche con nosotros, Cecilia. ¿Nos acompañas a nuestra sección de recomendaciones? Claro que sí, y muchísimas gracias a ustedes por invitarme. A ti, gracias. Gracias. Esta semana recomendamos Hoy les recomendamos ver Van Gogh, un girasol contra el mundo. Obra escrita e interpretada por Mario Iván Martínez, que introduce al espectador en la intimidad del pintor atormentado por las inmensas dudas sobre su propia obra. Seducido por la delicadeza de las flores, el sufrimiento humano, la fragilidad de la mujer que amó, y sujeto a un permanente arrebato creativo en aumento como su producción, en la que invertía cada centavo enviado por su hermano. Esta obra, en torno a diferentes momentos de la vida del artista holandés, la larga relación que Vincent tuvo con su hermano Theo, con quien se comunicó a través de cartas que muestran la comprensión y el amor entre ambos, se presenta los lunes a las 20 horas hasta el 7 de abril en el Teatro Helénico, ubicado en Avenida Revolución 1500, Colonia Guadalupeín, Alcaldía Obregón. Tenemos 5 pases dobles para que vayan a ver Van Gogh, un girasol contra el mundo, el lunes 10 de febrero a las 20 horas, y para obtenerlos pueden llamar al 55 41 55 10 60, 55 41 55 10 60, o manden mensaje al número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Educación. O en las butacas de algún teatro. O arriba del escenario. Soy Alegría Martínez. Y yo, Sergio Bonilla. Hasta las próximas resonancias íntimas del teatro. Participamos en el equipo de producción: Servicio Social, Adriana Cornejo, Jimena López, Javier Embriz, Daniel Mireles, David Castañeda y Montserrat Castillo. Ingenieros: Fortino Longines y Alejandro Ramírez. Alma Lilia Martínez en la asistencia y musicalización. Guión y conducción: Alegría Martínez. Reportaje y conducción: Sergio Bonilla. En una producción y coordinación general de Laura Elena Padrón para Radio Educación.